I'm going to ask Nicholas to recognize Dr. Rivero and then to move down the line. And if people would just state your name and your organization, keep your comments brief and to the point, and tell us what you think. Buenas tardes, Eduardo Rivero, médico retirado venezolano, viví toda mi vida en Venezuela. Gracias. I want to thank Michael Rowan for having invited me today, and I want to thank Congressman Mario Diaz-Balart for being here today. It's very important to let the people of the United States what is happening in your neighbor's house. It is important that the public opinion know what is happening in their neighbor's house, and a neighbor that happens to have the largest oil reserves in the world. If we fall, who follows? In the past we used to talk about the domino theory. I am absolutely convinced that if Venezuela falls into a communist dictatorship, full communist dictatorship, Colombia will follow, and from there on, you take your pick. Don't approve sanctions that can hurt the poor in Venezuela. Don't make Maduro's day. He desperately needs an excuse to justify the tragic situation in Venezuela, both in human rights, both economically, etc. Use all legal means to block those corrupt Venezuelans, both government officials and their families, and those that have enriched themselves obscenely under the Chavez-Maduro regime to benefit of all the U.S. has to offer, to benefit of the U.S. values. No more Disney World, no more Orlando, no more Universal, no more malls, no more multi-properties in Doral, no more, etc., etc., etc. And if we know who they are, I'm sure the U.S. Treasury know who they are. Millions, not to say trillions of dollars stolen from the Venezuelan people are here. A U.S. Vice President was kicked out of power because he took a $10,000 graft. $10,000 was the doorman gets in Venezuela. Over there we talk of 200 million, 300 million, 500 million plus. Do you have real allies in the Southern Hemisphere? The other day I heard somebody from the White House and from the State Department saying that they were pressuring the allies to help Venezuela. Not even President Santos, who owes so much to Venezuela, opened his mouth when the students were being slaughtered in the streets of Caracas. Only one voice was heard, Oscar Arias. And after him, some Piñera spoke a little bit. Panama, sorry. Thank you very much, Louis, because I could not forget Panama. We thank Panama so much. A small country, but with a lot of courage. To finish, I want to use a phrase that I stole from a Venezuelan politician many years ago. Venezuela tiene más futuro que pasado. If we get our doing what Louis said today, he started working hard, we can recuperate Venezuela. These guys are not going to last forever. Okay, thank you. Okay, please try and be as short and sweet as possible. Well, I'm going to speak in Spanish basically because I do have the advantage in my own language, and because I think we have to express the feeling that we have, the real language in which we feel what is happening in Venezuela. Usted dijo recientemente, acaba de decir que Venezuela tiene más futuro que pasado, pero en Venezuela están matando al futuro, literalmente. Los jóvenes están siendo masivamente asesinados, puestos en la cárcel, y los están aniquilando el futuro. Yo quiero decir que en la exposición de ustedes me interesó mucho cómo ustedes trataban de definir lo que está pasando en Venezuela, y hablaban de que el Estado venezolano es un petronarco state. Sin embargo, yo creo que no oí hablar de una palabra que ahorita está definiendo posiblemente el tránsito al cual se está dirigiendo Venezuela, que es el failing state.
Nosotros estamos al borde de un colapso institucional, no solamente de un colapso económico. Las instituciones no están funcionando y las cifras de criminalidad están indicando que se trata de una sociedad prácticamente en disolución y para algunos incluso al borde de una guerra civil. No estoy tan segura de ese término básicamente porque los bandos no están simétricamente armados. De hecho, yo recientemente discutía con alguien si en Venezuela sigue existiendo el monopolio legítimo de la violencia. Existe la hegemonía de la violencia, pero el monopolio legítimo de la violencia como concepto de Estado ya no existe. Por eso es que hablo del concepto de hegemonía de la violencia dentro de un contexto de failing state, de Estado fallido. Quisiera, en consecuencia, también decir que me parece que algo que sentí que faltaba en la exposición es quién realmente está leading from behind en este drama que vive Venezuela, que es la Cuba castrista, que ha logrado convertir a Venezuela en la Cuba del siglo XXI. Y quiero decir eso porque creo que la comunidad internacional está siendo absolutamente permisiva con el régimen que está destruyendo a Venezuela de manera descarada, al punto que hoy Venezuela es la gallina, con PDVSA, es la gallina de los huevos de oro desangrada y desplumada, lamentablemente. Y quisiera que, en consecuencia, ustedes tomaran en cuenta que no quisiéramos ver a Estados Unidos tomando acciones contra una empresa que ya de por sí y contra una economía que ya de por sí está destruida, sino contra los asesinos y violadores de derechos humanos. Que sean sanciones individualizadas, que es lo que necesitan los venezolanos que están sufriendo el asesinato de su futuro, que son nuestros jóvenes. Those sanctions are really targeting individuals. They are not targeting the Venezuelan people. They don't want to return to the... Yes, that's correct. We are not... The same mistake that was made with Cuba is not going to be made in Venezuela. Where, you know, basically the people suffered and the elite is enjoying. So that's clear. The point is well taken. Let's try and get comments like really as we go right. My name is Rona Otorina. I'm just a public figure and a political activist in my Venezuelan country, and an ex-former congresswoman. What I need to say, everything's been said. I'm amazed. You all know what's happening. I mean, nothing is hidden, so obvious. So the question is, why? Why the difference? Why sanctions in Honduras for democracy and not sanctions in Venezuela for dictatorship and oppression? That's the main point we have to attack. Why? And we need an answer to that why so we can get on and move as to how and when are there going to be the answers. That's essential. Another essential point to know is it is not a Venezuelan problem anymore. We're moving past that. It's a continental problem. What we're having in Venezuela right now is the conflagration of all the evil axes in the world that have taken Venezuela's oil to consolidate communism. Let's call it by name. Why communism? Because communism is the control over the all in favor of the few. That is communism. Rule of no law, but of just whatever they want. And the last thing I want to say, we do need to seek justice, not amnesty. Thank you. My name is Veronica Rangel. I was in my past life a civil servant in Venezuela. I was Director General of the Ministry of Education, and I was Chief of Staff of President Carlos Andrés Pérez. Here in the United States, where I have been for 20 years, I am a consultant, and I am on how to create fair value, which is the Institute of Police of Cooper, and
that I don't think that what is going on in Venezuela is any longer treatable like cancer. It is a virus and it has spread all over, not only in our country, but abroad. And just to treat diseases when they spread around, we have to treat it. Second, I would say that I am amazed at how people see what is going on in Venezuela as new in its history. This is the third time that it happens in Venezuela. It happened with Chávez, with Zamora, and now with Chávez, whereby some kind of messianic leader in conjunction with the elites allowed the institutional framework to be brought down and the economy to be destroyed, to start all over again. But we worry anybody. We're not in the 21st century, that the economies are all connected, and we're continuing to make sure all these ideas, these bad ideas, fly and blow everything. So I would like, I share with Lorna, I think that every single message, every single step, all we need to do right now is to follow, I think, a very simple plan. I would like to look at the reports and this simple plan includes where the ideas were already set at Congress by a very distinguished Venezuelan, Mr. Moises Naim. And the ideas also, like we say today, we just follow the ideal fight, lies or facts, uncover the dirty secrets, target when you write it down, rally Latin Americans, and embrace China, we will be successful in fighting this virus. Thank you. Buenos días, prefiero hablar en español. Mi nombre es Jenny Villalonga, represento a la Asociación de Madres Venezolanas en el Exterior, AMAVEX. Al mismo tiempo represento a y somos coordinadores, Emanuel del Vecchio, mi acompañante y mi persona, de Un Mundo Sin Mordaza en Miami. Y también somos representantes de la campaña internacional Juzgar a Chávez, que actualmente va a cambiar el nombre a Juzgar a Maduro. Aplaudimos y agradecemos primeramente la invitación y todos los esfuerzos que se hagan persiguiendo precisamente tratar de influir sobre la situación venezolana. Desde el año 2008, a propósito de lo que comentó el congresista Mario Díaz Balar, el congresista Lincoln Díaz Balar presentó ante el Congreso la postura de AMAVEX en esta campaña que se iniciaba para tratar de buscar la justicia con lo que era la relación de Chávez con grupos terroristas de la FARC. Nosotros hicimos uso de una resolución que existe, que fue aprobada precisamente, impulsionada por estos mismos congresistas ante el Congreso y el Senado, que es la resolución 1373. Y nuestra pregunta es, ¿qué va a ocurrir en este momento con estas sanciones y esta propuesta? No es una situación que está naciendo en este momento en el país, es una situación que viene sistemáticamente ocurriendo desde que se implementó el régimen de Chávez y actualmente el de Maduro. Nosotros somos en este momento víctimas de persecución a través de nuestra organización Un Mundo Sin Mordaza. Esta semana en la Asamblea Nacional fue mencionado nuestro líder Rodrigo Diamanti. Y con esto quiero decir que no es algo que están haciendo. La persecución hacia líderes, hacia activistas y hacia aquella persona que se opone contra un régimen que realmente lo que ha hecho es doblegar, dominar y llevar a la miseria al pueblo venezolano, no puede ser realmente justificado. Y en este momento lo único que nosotros necesitamos es que se apliquen las sanciones contra aquellos que pretenden colocar a quienes realmente defendemos los derechos humanos como terroristas. Ellos son los verdaderos terroristas. El pueblo venezolano está bajo un régimen que aplica la ingeniería castrocomunista. Nosotros necesitamos que los derechos humanos en Venezuela sean respetados y aplaudimos cualquier iniciativa que vaya en pro de la defensa de los derechos del pueblo venezolano, de los jóvenes que están perdiendo su vida en este momento. Yo soy madre de Juan Correa, mi hijo fue deportado de este país, pero también fue regresado. Soy una persona que represento a las madres y creo en este país. Creo que este es un país de justicia y un país de libertad. Y por eso apoyamos cualquier iniciativa y estamos a favor de lo que vaya con el pueblo venezolano, pero también estamos preocupados para que sean aplicadas realmente a quienes están incurriendo en la violación y no en el pueblo venezolano en general.
Gracias, buenos días. Bueno, buenos días. Yo soy un preso político cubano. Precisamente nuestra iniciativa surge a partir de esta situación que estamos viendo en varios países latinoamericanos y basado fundamentalmente en la doctrina Betancourt. ¿En qué se basa? Yo creo que la doctrina Betancourt viene muy bien a este tipo de sanción que se está pidiendo. Betancourt precisamente estaba planteando crear todas estas medidas quirúrgicas, ¿no? O sea, extirpar a todas estas dictaduras de América. En otro caso también quiero, y mi sentimiento hacia Venezuela, en primer lugar como cubano, también pedirle disculpas aquí a ustedes, porque yo sé que están heridos mucho porque se dice que Cuba, que los cubanos tienen culpa. Y yo creo que no se debe pensar así. La gran mayoría de nosotros, estoy seguro, y lo puedo dar por seguro, que el pueblo cubano está con ustedes. Y algún día se verá verdaderamente cómo lo que piensan los cubanos con respecto a Venezuela. Nosotros estamos muy agradecidos porque Venezuela sirvió de base a muchos cubanos que salieron de las prisiones en los años finales del año 70. Y yo creo que hay mucho agradecimiento y hay mucho sentimiento de solidaridad a ese pueblo. No se dejen caer como ahora están tratando, porque este régimen es muy hábil y está dirigido por una mente que ya ustedes conocen, diabólica, y está buscando desunirlos. Yo creo que la oposición, este es el momento en que debe tratar de unirse todos, por lo menos para lograr el propósito de democratizar. Ya después las luchas políticas vendrán después, cada cual cogerá su... Pero en este momento tienen que pensar en el objetivo que tienen que extirpar esa dictadura, que es la que está llevando a Venezuela a la víctima. My name is Marta Menor. I'm also part of the Comité Gestor del Foro de Promoción Democrática Continental. Today, there is a bill in the United States Congress to freeze accounts and properties held by a number of Venezuelan citizens. Let me mention that this is not an embargo, and it's definitely not a blockade. This is only sanctions to a specific group. What are the members of the group? Regime officials. The state regime officials that persecuted and murdered the first Venezuelan students, and they protest peacefully for democracy. The question comes to mind: when and how did these regime officials amass such fortunes? None of them are known by being merchants, businessmen, successful investors, artists, or writers. No, they don't belong to any of these groups. They are nothing but people tied to the government in Venezuela. Members of the armed forces, directors of military intelligence, generals, chiefs of the National Guard, governors, ministers, who promised to defend the rights of the people and be law-abiding individuals, but turned into thieves of the riches of Venezuela. John Kerry said that the Obama administration wants fair distribution of the resources, economic opportunity to provide health and education. You know why. The young students that are dying in the streets of Venezuela and the ones that have been waiting without hope in the streets of Cuba for many decades want also the same thing. What they don't want is a regime official that's stealing the country riches to amass huge personal fortunes. They don't want the resources of their countries to be used to funnel funds to foreign dictators that violate human rights and advance doctrines against democracy and the so-called the 21st century socialism. These young students want the same as their children, a future of life, liberty, and the pursuit of happiness. Senator Rubio has said rightly so. The organization American State has been downright embarrassing and shameful. Those of us who live in democracy need to do whatever is necessary to have a new General Secretary elected in March 2015 as a secretary willing and able to defend the rights of the people of Latin American continent and the Caribbean countries.
We need a strong and democratic organization, American states, to penalize countries that sign treaties without ratifying them. We need an OEA willing to bring back the Betancourt Doctrina, the Doctrina Betancourt, and make it clear that a country that does not abide by the Inter-American Democratic Charter does not belong in the organization. We cannot accept governments turning their eyes the other way so they can benefit from the misery of others. We have to denounce regimes advancing their own agendas and changing constitutions at their will. If we believe in democracy, we need to educate our own people, the media, and even Washington if necessary. Mr. Kerry also said that administrations in prepared need to invoke the Charter of the Organization of American States and seriously consider sanctions. Mr. Kerry, with all due respect, this is the time to change words into action. To hold accountable the violators of human rights by freezing their accounts that hold nothing but the loot stolen from the coffers of Venezuela is the least that can be done. Y como cubana, digo lo que ha dicho mi compatriota, que identifiquen al enemigo. El enemigo es el régimen de Castro. El enemigo no es Cuba, sino lo somos los cubanos. Ustedes venezolanos tienen hoy lo que no tuvimos nosotros. Otra voz que habla por ustedes, otra voz que siente por ustedes, otra voz que no quiere que sufran 54 años en el exilio, como próximamente voy a cumplir hoy. No se cansen y sigan. Nosotros los apoyamos. Buenos días, mi nombre es Marisela Richter y vengo de West Palm Beach. Soy parte del grupo que ha estado empujando las sanciones individuales para los representantes del régimen de Maduro. Considero muy importante que nosotros no solo como venezolanos, sino como hispanos, I consider very important that not just us as Venezuelan, also as Hispanic, we can have more influence in the American society at academic level, economic, political, and in the society in general. So it's very important that we take seriously the sanctions here in the United States, because that's the only way for the Maduro regime. Is not important any revolution, and more than ideologically, for what they really care about is power, because they can have control of the Venezuelan resources. So if we touch and we put for them in danger, what they really care about is their money, the Venezuelan people money that they have put already in their pockets, we could have something, and they can take seriously, not this supposedly dialogue that we know that is taking place, and that we know that is not going to have any result, and we haven't seen any results. And what we could do is send a really important message from not just us from the United States, but the United States administration, the government, so that we can have something to negotiate, because their personal interests are put in the table. So what we want is to continue pushing this, and what we want really to see is the change in Venezuela, and what we need is that the democracy in Venezuela be reestablished. And I don't see any, for now, I don't know if it's possible, a peaceful way to take this regime out of my country. I hope. Good afternoon. My name is Eileen Josephs. I'm an immigration attorney, human rights attorney, and civil rights attorney. I'm also co-chair of Florida Voices for Immigration Reform,
where I'm acting and we're acting as a bridge between both parties so that our nation can finally have immigration reform where I know many Venezuelan nationals will benefit. I'm also the honorary consul of Guatemala in Palm Beach County. Mi mamá es venezolana. Toda mi familia materna es de Maracay. My mother is Venezuelan and all my maternal family is from Maracay, Venezuela. So of course, at this moment, I could not be silent. And I have joined all of you and met amazing Venezuelan Americans here that are fighting for freedom and democracy. We have gone to visit Senator Rubio, Senator Nelson, Representative Wasserman Schultz. I'm very grateful in the bipartisan congressional effort that is going on to promote something very basic, individual economic sanctions against those in the government that are involved in the repression, freezing their bank accounts in the United States and freezing their travel visas. But I am very concerned that still President Obama has yet to act in something that he can easily do with an executive action right now. And my concern right now, and it's as someone that is a bridge builder and does not want to politicize the Venezuelan situation, like I have sought not to politicize the immigration situation. I am very concerned that despite that we have this bipartisan effort in Congress, we have Charlie Crist running for our governor, talking about undoing the Cuban embargo right now. So my question is, I feel like we're having mixed messages. Is the administration on its own working on doing something else with Cuba that right now, as we know, has sent state agents to repress the Venezuelan citizenry? So basically that is my concern, the mixed messages that we are receiving from the administration. But again, this is not a way to, I'm not trying to politicize that, I'm just a little concerned about the mixed messages. Thank you. If I can interject for a moment, I want to say that Palm Beach County, because here are not only Miami people, but also Palm Beach County people, and Marisela, Eileen, and Rona, who spoke before, and Soraya, they have been leaders in Palm Beach County, meeting with Senators Rubio and Nelson, and also meeting with Insulza. When Jose Miguel Insulza, the secretary of the OAS, came to Palm Beach County, they were there organizing demonstrators, and some of us were inside talking to Insulza directly, where we handled that letter that we enclosed right here in this folder. So I want to recognize these wonderful people doing great things in Palm Beach County. Thank you. Good morning. My name is Raisa Perrault. I'm a Hollywood resident, an environmental and social activist, working with the Palm Beach group proudly. And my message is a message of awareness. We must pay close attention to Venezuela and the disruptive problem and crisis that is happening. And we have not really been aware. Venezuela only has large reserves of oil, but also uranium and plutonium, which we know have been managed for the past few years by Iran. And flights are coming in and out of Venezuela daily. We must be aware and the damages that this could cause to the world and geographically. The situation that we are so close to the country and we're really not paying attention. So that's my point, just being aware of the damages that Venezuela could cause in the world to this. Thank you very much. Buenos días, mi nombre es Ramón Palmero, yo soy un vecino más del Palm Beach County. Y el día de hoy yo quisiera hacer una analogía para que les llegue un poquito más de cerca. Mi esposa, en el 2002, le dijeron que tenía cáncer. Una persona muy joven. Ella, en Venezuela, el médico le dijo que a ese cáncer había que atenderlo y atacarlo con todo. Cirugía, radioterapia, quimioterapia. Bien agresivo para liquidarlo y asegurarle más años de vida. Gracias a Dios, después de 12 años, ella continúa estando
hijo vive conmigo y sigue luchando. Ahora, nosotros, digo nosotros, mi amigo Oscar y yo estuvimos conversando y sacamos un documento que lo vamos a consignar el día de hoy, pero básicamente toca 3 puntos principales. Esas sanciones deberían estar enfocadas, en primer lugar, a los líderes del gobierno, de manera como un laser point, ¿ok? No es una bomba, es un ritmo directo, laser point, las sanciones deben ser específicamente ahí. Esta gente debería estar en la lista de Interpol. Crímenes de lesa humanidad, metidos con la guerrilla, con la FARC, con grupos terroristas. Estamos esperando, señores. Segundo, enfocados en el país. Ya vimos las cifras del petróleo, ya identificamos claramente el daño económico que pudiese ocurrir a Venezuela a quitarle esos 700 mil o 700 millones de barriles, como es la cosa, no sé exactamente cómo, diario, ¿verdad? Es importante, y eso me trae al tercer punto, enfocado hacia lo que es la gente, el venezolano de a pie. Debe haber una antisanción al venezolano de a pie, de manera que ellos entiendan, ¿verdad?, que los Estados Unidos están ayudando. Y no solamente los Estados Unidos, esto tiene que ser también un grupo a nivel de Europa y a nivel de Asia, para que puedan apoyar a los venezolanos. Y una idea, por ejemplo, es mostrarles los beneficios del capitalismo, mostrarles, por ejemplo, videos, CDs, que le digan a ellos cuáles son los beneficios que ellos pueden lograr, ese famoso sueño americano que todo el mundo habla, que el venezolano lo vea, que vea que es factible en su propia tierra. Esas son cosas muy importantes. Y este documento trae varias ideas, y obviamente pues, me pongo a la disposición para traer nuevas ideas también que puedan ayudar al grupo a preparar un documento importante para que pueda ser aprobado por el gobierno americano. Muchas gracias. Well, first of all, I do want to thank especially Luis and Marta for this invitation. It's an honor for me to be here. Thank you. My name is María Teresa Romero. I am a Venezuelan professor from the Universidad Central de Venezuela. I have 2 brief comments that I want to share with you. First of all, it's a comment about the Venezuelan culture. I have a real preoccupation. Is Venezuela really a culturally united? I mean, Venezuelans have a strong totalitarian, military and populist faces, and it's not a real liberal cultural democracy. So you have to take into account this reality, because we are not a pure democratic collective. So for any strategy, I think we have to take into account that reality. Especially now, because our people is changing after 15 years of authoritarian rule. Especially those that believe it and still believe in Chavez, that they are at least 50% of the population. Meaning, 15, well, 13. So, excuse me? So, that for me is a real preoccupation. I mean, I'm not sure that we are democratic in
in the sense that you think. And in the other thing that I want to stress and comment here is that I believe in these kind of sanctions because they are the so-called smart sanctions, that they are not like embargo or something like that. It's an individual sanctions. But the government, Venezuelan government, and the Cubans, they are going to blame the U.S. And because of that, U.S. government, if they take the action, even the congressmen have to design a strategy, information and communication strategy in order to convince not only U.S. people, but Latin American people. Has to be a very smart strategy because Cubans and Chavistas are going to do the same, but you know, in the bad way. So, for me, if you don't take this, I mean, if you prepare this sanction with a real publicity or something like that, and excuse my English. I learned English back in the 80s, and right now, I mean, I have to practice a lot. So this is my first appearance in Pub. So sorry, but I want to practice. Okay, and well, I have only these two comments. Thank you. Buenas tardes, el nombre mío es Alfredo Varela, yo soy periodista, soy miembro de la Mesa de la Unidad de aquí de Miami. Sin embargo, los 2 o 3 comentarios que voy a hacer, lo voy a hacer exclusivamente a mi nombre. Primero porque cuando me invitaron a mi nombre, no a la institución para la cual, a la organización a la cual yo participo. Yo estoy de acuerdo que se hagan las sanciones en forma individual a los personeros del gobierno. No estoy de acuerdo de ninguna manera que se haga ninguna sanción en forma genérica al pueblo venezolano. Eso ayudaría a fomentar más el odio y la mala imagen de los americanos y le daremos una oportunidad esplendorosa a Maduro para que él continuara con esa historia de vaquero fantasiosa de que los problemas venezolanos son planteados por esa relación con Estados Unidos. Yo voy a proponer algo y espero que no me tiren tomates, que es lo siguiente. Cuando uno quiere sacar un gobierno, no necesariamente tiene que hacer sanciones, que digo que son buenas que se hagan, sino ayudar al pueblo. ¿Por qué no se mandan barcos llenos de harina pan, de arroz y de pollo a Venezuela? ¿Por qué no ayudamos al pueblo venezolano que realmente tienen problemas? A los que crean que esto es irreal, yo les puedo decir lo siguiente: eso ya se ha hecho en el pasado. Se hizo en los años 60 con el presidente Kennedy, con la Alianza para el Progreso, los cuerpos de paz. Y se hizo nada más y nada menos con el difunto, que Bush le mandó 2 barcos cuando el ave de Hawái. ¿Okay? De esa manera pudiésemos ayudar un poco a lo que él planteó de cambiar la imagen de Estados Unidos. Trabajar a favor del pueblo venezolano, no solo a través de las sanciones, sino pregúntenle a los cubanos que están acá, cuando llegaban los barcos de la Unión Soviética llenos de chícharos, si ellos veían mal a los rusos porque le mandaban los barcos a comerse los chícharos. ¿Okay?
Mi último comentario va directamente a Luis, que se ve que te gusta la geopolítica. Muy interesante el planteamiento que hiciste del uranio que sale de Venezuela a Irak o a Irán creo que es. Actualmente en Europa, Cuba y la Unión Europea tienen unos planteamientos muy específicos para que los países europeos participen abiertamente en Cuba. Toquen esa tecla. La alta política venezolana no la hace Maduro, para tristeza de nosotros o para alegría de nosotros, lo que sea. La hacen los hermanitos Castro y Ramiro Valdés, el cogollo gerontológico de ellos. En esos convenios y en esas reuniones de Cuba y la Unión Europea, manejada por una superministro británica, se puede plantear: tú me das a cambio de algo que, como por ejemplo, dejen de mandar el uranio venezolano, y los europeos le dan a cambio que algo a Cuba. Eso te lo digo a ti. Let me just, Nicholas, for a second. It's almost 2 minutes of 12, and we want to hear from everybody here before we leave. Our plan was to leave here about 12:15. Could we limit just the comments to 30 seconds or 60 seconds, and so we can get everybody at least to be on record here as who they are and what they're doing? Can we do that? No? Are you willing to stay and listen to everybody? Okay, go ahead. Raúl León is next. My name is Raúl León. And I think that the first question we have to ask ourselves is Venezuela a democracy right now? If we believe it's a democracy, then let's treat the problem as we usually do with democratic regimes. But if it's not, is that the position we have to take against this country or in favor of this country and its people? Well, this is the issue we have really to decide, whether we treat Venezuelan government as a democracy, or is it the typical example of the wolf dressed with the sheepskin. The communist and totalitarian regimes of this modern era have covered themselves with this democratic growth. And what they have done with it is create the ambience in the international community that they respect all the human rights and they are very, they abide by the democratic rules. But that's not true. That is completely off the picture, and we can see it in Venezuela. Fortunately, in these past 3 months, the students in Venezuela risking their lives as they have done in other opportunities during the dictators that we've had in Venezuela, have demonstrated that this is a completely totalitarian and dictatorial regime. And that's the way we have to treat this country. There is no other way to treat it. And if the United States, as a country, still believes that Venezuela is a democracy, then it has to be our purpose to demonstrate the government of the United States that they are looking at the picture with the wrong eyes. And that must be the real purpose of us here and the purpose of this meeting that we have here. My last comment would be to thank you for this meeting, which I believe is very important. Especially because too many times we Venezuelans get together and we discuss the problems of our country, but we do not discuss it in front of the American people. So it becomes something that we feel very related to, but we're not exposing it outside, and many times we are like preaching to the choir. We need to preach to the audience. We need to preach to the world, so they hear us and they know what's going on in Venezuela. Thank you very much. Buenas tardes, Martín Capriles. Primero que
solo por ustedes, sino por todos aquellos que hoy por hoy en Venezuela no nos pueden expresar o se sienten coaccionados. Sobre esta mesa y sobre este debate hay muchas buenas ideas, las cuales no voy a repetir. Sí considero que es importante que en futuras reuniones se inviten a representantes de las fuerzas vivas que hoy por hoy están luchando por la libertad en Venezuela. La única manera que todos formemos parte y podamos solucionar. Como un ente externo, solamente aislados, no lo vamos a lograr, somos un todo. Asimismo, quisiera, más allá de lo que se está planteando aquí, que es una búsqueda del cambio político en Venezuela, luce que el tema económico vamos a hacer un colapso inminente. Un colapso pudiera implicar una economía de guerra en Venezuela y pensemos en los más necesitados. Es importante preparar con tiempo un plan que permita abastecer de insumos básicos al país en caso que lleguemos a esa situación que pudiera desbordar una situación mucho más compleja que la que actualmente enfrentamos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Báez, yo soy un vecino de Palm Beach y quería agradecer a los organizadores por haber visitado el privilegio de estar aquí, la verdad. Yo considero que yo soy un venezolano de pie, vecino de Latillo, al cual extraño mucho, y formaba algunas corporaciones venezolanas e internacionales en Venezuela. Y digo esto porque esta experiencia me permitió ver Venezuela de cerca, trabajando como ejecutivo de comercial en consumo masivo, algunas diferencias culturales en Venezuela. Por aquí alguien dijo que cuando se presentaron los activos y los pasivos de los que disponemos, por un activo es la unificación, la consolidación, la unificación cultural. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo único que quiero hacer un comentario es que no podemos perder de vista que hay unos detalles de forma, hay unos detalles en los códigos de comunicación en Venezuela que hacen que en los barrios la gente entienda las cosas de una manera. Hay un sector inclusive de la clase media que está entendiendo las cosas de una manera y las está estamos oyendo unos códigos que otra parte de Venezuela no oye. Y lo digo lo digo como una sugerencia para ser tomada en cuenta en todo este análisis de activos y pasivos que se ha presentado hoy aquí. Eso me lleva a que esas diferencias dan un reto comunicacional importante. Alguien dijo cómo comunicamos con Venezuela. No nos podemos olvidar de que Ramón decía que no podemos dejar de decirle al pueblo venezolano que esto es para ayudar, ¿no? Que los Estados Unidos están tratando de hacer esto para ayudar. Y creo que los medios de comunicación están tomados, los pocos medios privados que quedan están tomados, y creo que una cosa importante que deberíamos incluir en la estrategia es, hay una palabra que dice cómo influenciar de alguna manera los medios que existen, o probablemente hacer alguna estrategia de comunicación de guerrilla que pueda penetrar a la sociedad venezolana para poder vender esta idea que se está planteando. Solamente quería comentar otras dos cosas. Una cosa es el miedo que se siente en Venezuela. Los ciudadanos sienten miedo, los empresarios sienten miedo, pero yo siento ahora que hasta los líderes internacionales sienten miedo, ¿no? Leyendo un libro de Moisés Naim, he aprendido mucho, me ha dado cuenta de realidades que uno, pues, por ciudadano a pie no conoce, de que hoy no estamos en los años 70, ni los 80, ni los 90. Entonces los líderes del mundo están tomando decisiones en otro ambiente, evidentemente. Pero hay miedo, ¿no? Pienso yo en los líderes mundiales para tomar las decisiones que hay que tomar. Y creo que este foro es muy importante para poner sobre la mesa de estos líderes, no solamente de los Estados Unidos, sino de otros aliados, la necesidad de actuar sin miedo. Porque el miedo está invadiendo todos los sectores de Venezuela. Si es yo, es mi opinión, el mundo tiene miedo también de tomar acciones.
Y tomando también algo que escuché hoy, que hemos conversado con Ramón, es el tema de actuar con mira telescópica, no tratar de no tirar una metralleta a toda Venezuela, sino las soluciones tienen que ser con mira telescópica. Esa mira telescópica creo que también tiene que ser enfocado a los poderes públicos que tienen que ser separados. La justicia en Venezuela, sin entrar en detalle, está tomada y por aquí en estos documentos ustedes nos entregaron la separación de poderes y hay que influir de alguna manera importante para que eso empiece a ocurrir también en la separación de poderes. Yo les agradezco mucho tiempo y muchísimas gracias. Buenos días. My name is Alberto Barreto and I'm one of the founders of the Awareness for Venezuela organization. I founded it with my friend Andres. And I'm very new to politics, and the reason why I'm getting involved is because I want to, as we say in Venezuela, poner mi granito de arena to support my friends and country. And I was born and raised in Venezuela, and I came to study in the United States. And while in the United States, I was impressed with the fact that many people I met did not know where Venezuela is. Some people told me it was in Africa, some people told me it was between Argentina and Chile, it was in Asia, you have no idea the amount. Minnesota, you know the amount? Minnesota, it's a very popular one, so the amazing response is, keeps you thinking, and so I decided the way that I should put mi granito de arena was to start this organization with my friend Andres. And our goal is to raise awareness about the situation in Venezuela in the international English-speaking community, the English-speaking public. So I believe that that influence in the international public opinion would help pressure governments to act against the Maduro regime. And like my grandmother told me last month, she hopes, like she said, these are her words, I hope that the lost Malaysian Airlines plane is found in Venezuela so we can actually get some attention in the media about it. That was very true. We have been completely blacked out by the Malaysian Airlines. And also, finally, I want to thank everybody here. Great participation. Everybody, I'm going to have it up to the praise now. Hello, my name is Andres Otero. I'm an executive producer of the cartoon Isla Presidencial, which many of you might be aware. I'm also co-founder with Alberto and a group of the Awareness for Venezuela campaign. Okay. The Awareness for Venezuela campaign through a web page called Venezuela.democracy. Unfortunately, there's no interrogation signs on URLs, but it's basically a web page where we're trying to aggregate an important number of news available for Venezuela, because as Alberto was mentioning, one of the big problems is that not only people don't know and don't care where Venezuela is and what's happening, but people are focusing their attention in as faraway places as Crimea. Gets 10 times more coverage than Venezuela. So, as it says there in how could we help this initiative, we put our website at your service. Here's the coordinator, so we can do linking, joint news, everything that might be needed. So we just want to make sure that we think that one of the biggest problems that we're facing is the lack of awareness. So as Raul mentioned, if we can convince the general public to start pressuring the government to say, this is not a democracy, this is a legitimate terrorist regime that needs to be recognized as what it is, and we are going to do what we can to do this in the general English market. So thank you very much. Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Costa, gracias por la invitación, gracias por hacer esto por nuestro país, gracias Luis, eres un gran trabajador por la libertad y la democracia. Yo solamente quiero recordar hoy a lo que ha sido lo que ha logrado develar el verdadero carácter tiránico, dictatorial y delictivo del régimen venezolano. Quiero hacer un reconocimiento a nuestros valientes estudiantes que están muriendo en la calle, que están dando su sangre
Creo que es justo recordarnos y creo que es justo que sepamos que no hay que perder más tiempo. Debemos todos utilizar cualquier herramienta que tengamos a nuestra mano. Debemos todos utilizar nuestro contacto, nuestra guía telefónica. Tenemos que ayudar desesperadamente a nuestros jóvenes porque nuestro futuro está muriendo en la calle. Y con respecto a las sanciones, creo que definitivamente estoy en la mitad de la mesa y estoy seguro que cuando lleguemos al final todos estamos claros en algo. Las sanciones son contra los delincuentes, contra los tiranos, nunca contra el país. Muchas gracias, Luis. Gracias, señor. Mi nombre es Sara de Carolina. Yo lo que soy una abuela de una de esas jóvenes que se enfrenta casi todas las semanas permanentemente contra los asesinos disfrazados del robo que tenemos ahora en la Guardia Nacional de Venezuela. ¿Qué quiero yo decir? Yo tengo una idea que se dice que no se me quita y que es la influencia de los chinos. El ministro de Relaciones Exteriores de China visitó Cuba y inmediatamente visitó Venezuela. Esa semana empezó la inmensa represión contra los estudiantes y se me recordó tantísimo a Tiananmen hace 30 años. Y yo pienso que no hay que descontar, porque al final y al cabo no son los cubanos que mandan en Venezuela, porque ellos no tienen dinero, tienen los fondos, es China. China administra el país a su gusto, y no solamente lo que le debemos, sino lo que sacan. Hablan del petróleo, se han olvidado de preguntar. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Yo soy José Hernández, secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, jefe de redacción del periódico venezolano. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Roberto Ruiz, muchas gracias a todos los que están aquí presentes por las ideas y por la necesidad de hablar del caso venezolano. Yo solamente me voy a ocupar de una cosa que creo que no se ha tomado en cuenta de manera abundante, como casi todas las cosas que hemos hablado aquí. Es un problema que tiene que ver directamente con la transparencia y la ausencia absoluta de libertad de prensa en Venezuela. Sin libertad de prensa, nosotros simplemente no podemos decir las cosas que tenemos que decir sobre el país y tampoco se puede dar la transparencia que necesita el país, además de que es un derecho humano explícito en la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el artículo 19. Y voy a aprovechar la condición de que aquí hay cubanos y venezolanos y voy a leer un artículo de un cubano venezolano llamado Fausto Mazó, hoy en el Nacional, un periódico que está al borde del cierre por falta de papel y por las presiones a la prensa y por lo mal llamada hegemonía comunicacional que este gobierno ejerce a contrasentido y contra todos nosotros. Fausto Mazó escribió hoy en el Nacional un artículo que se llama Tiempos de Desastre y el artículo termina con estas dos párrafos. El tiempo juega en contra de Maduro, que no entiende lo que ocurre ni impone su autoridad, pero lo está ayudando y mucho a la falta de unidad de la oposición. Hay que insistir machaconamente en el tema de la unidad porque no hay otra respuesta frente al desastre nacional. Unidad, diálogo y calle son las armas de la democracia en esta Venezuela trágica, donde la miseria, la enfermedad, la violencia criminal avanzan. Miles de profesionales emigran al extranjero y nos quedamos sin médicos, ingenieros y jóvenes. Maduro carece de respuesta frente a este drama. Lo ignora y el país se vuelve ingobernable a menos que surja una gran unidad a favor del ideal democrático. Muchas gracias. Buenos días, soy el coronel retirado y abogado Julio Rodríguez. Formo parte de la Organización de Militares Democráticos de Altamira, creada en el 2002. Soy un perseguido y asilado político y, por supuesto, aplaudo esta iniciativa y todas las que vengan en este mismo tenor. Coincido plenamente con los que consideran que Venezuela es un Estado fallido, pero además debo decir y recalcar lo que también algunos otros han dicho: Venezuela es una dictadura soportada por un grupo corrupto de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y
Cuando digo un grupo es porque todavía hay una reserva moral dentro de las Fuerzas Armadas que está representada por la juventud, una juventud militar que está efervescente y que está pendiente de todas estas acciones, de todas estas presiones, para precisamente actuar, para precisamente discutir con ese grupo corrupto y disentir de ese grupo corrupto y desconocer al gobierno. Creo que las sanciones a los violadores de los derechos humanos y a los corruptos es una necesidad y una obligación por el efecto que eso produce tanto en la juventud militar como en los estudiantes. Y una campaña dirigida a quitarle el soporte al gobierno es la única vía para cambiarlo. Para ello, todo lo que colabore y ayude para que la sociedad civil y las Fuerzas Armadas Nacionales desconozcan esta dictadura es bienvenido e indispensable. Esta presión debe estar acompañada de denuncias concretas, de justicia penal internacional. Esto, señores, es clave en todas estas acciones y en todas estas estrategias. Porque yo y muchos venezolanos estamos convencidos de que la crisis económica ni los votos van a cambiar esta dictadura. Gracias. I just want to thank you very much for that statement. Everybody, while we're listening to these, I want to collect these at the end of the session, so remember to fill out your papers. Thanks. Go ahead. Yo puedo pasar a recoger. I can collect the questionnaire. Yeah, you know, I'll go around. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Paz, soy opositor al régimen cubano del año 60, preso político y fui refugiado de Estados Unidos desde hace aproximadamente año y medio. Indudablemente me encuentro integrado a una asociación de personas demócratas que estamos preparando todo lo concerniente a la lucha por la democracia en el continente. No queremos enfocarnos solamente en un país o otro, estamos enfocando en todo aquel sitio donde la democracia se halla en peligro. En este caso, estamos totalmente apoyando las sanciones contra la élite gobernante venezolana. Y creo que este evento ha sido una magnífica oportunidad para aunar voluntades y no debemos dejar pasar. Preparemos todas las presiones habidas y por haber para que los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, elija a quienes va a aplicar estas sanciones. Toquemos su bolsillo, eso sí lo entiendo, pero además no permitamos que este evento quede aquí hoy a las 12, a la 1, cierre. No, debemos aunarnos todos, hermanos, debemos aunarnos todos en la lucha por desenmascarar a esa falacia llamada socialismo del siglo XXI, que no es más que la propia y la mayor, podríamos decir, falacia con que se cubre la dictadura en el mundo. Sigamos adelante, apoyémonos a nosotros, identifiquemos el enemigo común. Todos somos demócratas y todos tenemos un mismo propósito: la libertad, la democracia y el derecho. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Patricia Andrade, represento la organización Venezuela Awareness Foundation, tiene 10 años legalmente registrada y trabajando fuertemente para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela cuando tienen carácter estrictamente político, es decir, presos políticos, torturados y perseguidos por causas políticas y personas en la clandestinidad por causas políticas. Hemos llevado la causa, como bien lo dijo Mario Díaz Valar, hemos tocado todas las puertas en estos 10 años. Este problema no es nuevo, siempre había algo que nos distraía, había, como dicen, una cortina de humo.
y ahora que en este momento estamos en una crisis, yo les voy a dar las cifras, son ya aproximadamente 3.100 detenciones en aproximadamente casi 3 meses, llevamos 42 caídos, en otras palabras, asesinados en esta crisis, y tenemos hasta el día de hoy 196 jóvenes privados ilegítimamente de libertad que fueron pasados a juicio, bajo unos juicios amañados, porque hay una orden, como no tenemos independencia en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué sucede? Esta cifra va aumentando. Ahora, quiero llamar la atención en 2 puntos en el tema de derechos humanos. Primero, hemos visto por todos los medios que lanzan bombas lacrimógenas, que se llevan siempre era aproximadamente 25 detenidos al día. Hoy día pasamos de aproximadamente 2 semanas para acá a 2 puntos que nos deben de dar alarma. Las detenciones son masivas, por ejemplo, las del jueves fueron 115, la semana anterior fueron 243. Entonces, de ese grupo que después pasan a libertad condicional, un pequeño grupo que ya llega a 196 hasta el día de hoy, tienen una privativa de libertad, pasan a unas cárceles muy peligrosas en Venezuela y van a juicio con unos cargos terribles que le garantizan al menos 10 años de prisión. Entonces, el otro punto que me causa alarma es que veíamos bombas lacrimógenas, perdigones, nos horrorizamos, el daño a los perdigones. Ahora pasamos a algo más grave. Ahora están disparando con armas, con proyectiles 9 milímetros. Es decir, están matando el futuro de Venezuela. Entonces, cuando yo escuchaba en el Senado que la frase era, hay que esperar, yo decía, ¿qué vamos a esperar? O sea, ya no son perdigones, no son lacrimógenas, las normales, no son las lacrimógenas, el gas verde y no es el gas rosado que produce cáncer. No, estamos hablando de que los están matando y de que se van a poder ir presos. De los casi 3.000, de los más 3.100, perdón, la mayoría ha sufrido abuso policial y 100 han sido víctimas de tortura. Todo esto lo hemos registrado, no ha habido puertas que no he tocado. De hecho, nosotros llevamos el caso de un expreso político, Raúl Díaz Peña, lo llevamos a la máxima Corte de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, ganamos en el año 2012 y fue la reacción que tuvo Chávez de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana y nos quedamos sin nuestra máxima Corte. Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a la ONU. En la ONU Venezuela tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos y todas las resoluciones que ganamos en la ONU pasan por debajo de la mesa. La Haya es prácticamente algo muy lejano. Quiero saber de verdad, como decían, ¿cuándo? ¿Cuando nos maten a todos? Esa es mi pregunta. Y algo más, las sanciones están muy buenas, pero me parece que la lista de 23 está muy corta. Gracias. Good morning. My name is Silvino Bustillo. I'm Coronel I-4. And excuse me, my English is not so good. I prefer a big Spanish. Lo primero es agradecer la iniciativa. Yo soy de los que agradecen cualquier intento, cualquier fórmula, venga de donde venga, incluso de los chavistas, con tal de que finquen la talanquera, cierren fila con la libertad y la democracia. Sin embargo, me preocupa, o por lo menos percibo en la charla de hoy, en esta jornada de trabajo, que hay como cierta dispersión en focalizar realmente el tema. Yo he oído muchas veces de que el problema es económico, o uno de los problemas que va a colapsar el régimen de Maduro es económico, porque no le van a dar los números, no van a cuadrar, dentro de un mes colapsa. Eso lo estoy oyendo ya desde hace mucho tiempo. Les recuerdo a los que abrigan esa tesis, que Cuba tiene 50 años y Cuba no es un país petrolero. O sea que Maduro y sus secuaces pueden pasar ahí una eternidad con la chequera petrolera que nosotros tenemos. O sea, el problema no es económico. Yo creo que la vulnerabilidad del régimen es derechos humanos y que ahí debiéramos focalizarnos. Lamentablemente, ellos nos llevan siempre adelante un paso. Como ya nos lo dijo Patricia, ya en el 2013 denunciaron
la Corte Interamericana. Eso significa que ya no tiene competencia para conocer de las atrocidades que está cometiendo Maduro en derechos humanos. Nos queda la opción europea, allá en La Haya, para que un cristiano, uno de esos jóvenes libertarios que está ahorita en Caracas luchando, o en cualquiera de las ciudades nuestras, está luchando, se pueda montar en un escenario de defender los derechos humanos en La Haya. Eso es, bueno, sumamente cuesta arriba. Entonces, yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo, que es muy importante, debiera buscar la manera de crear las bases, la plataforma necesaria para apoyar esas personas que de manera individual puedan demostrar las atrocidades que se están cometiendo en Caracas y en las ciudades de Caracas. Y no distraernos con el tema ese económico, que repito, primero va a crear una indisposición del pueblo incluso libertario que anda detrás de la libertad de Venezuela, del pueblo que erróneamente siguió a Chávez y ahora sigue a este fulano. Esa gente no entiende. Cualquier acción de este tipo lo que va es a indisponerlos a ellos. Entonces debemos focalizar el esfuerzo, desde mi punto de vista, es contra Maduro y sus secuaces, que están vulnerando los derechos humanos y que es un problema de América y es un problema del mundo. El caso es que el mundo ahorita está tomado por los malos. Maduro, representando a los malos, se cogieron a Venezuela y la región tomada por los malos se han cogido a América, porque la OEA está en manos de insulsos y resulta que este señor está al servicio precisamente de esos planes que en perjuicio de los derechos humanos. Entonces, de alguna manera debiéramos tratar, dentro del esfuerzo que estamos haciendo, rescatar esas instituciones. Son instituciones muy sanas, son instituciones que están concebidas precisamente para garantizar la libertad, la democracia y los derechos humanos, y ahora están al servicio de todo lo contrario. Todo. Good afternoon. My name is Raiza Velasco. I'm the wife of an ex-worker of PDVSA, the last PDVSA 202. So I'm going to read. Excuse about that. Up to recently, the world didn't realize that something unacceptable was happening in Venezuela until the media of all around the world began to understand the real sense of our tragedy. About 15 years ago, with the democratic disquiz, a regime started to operate in Venezuela, taking advantage of the initial equalitarian special powers were given to the president and they passing the law bank. They approved a set of laws, including the customization of the Constitution. The result brought as consequence the trap for all Venezuelan citizens losing their freedom, sovereignty, democracy, and leading the entire population to a new, modern, and innovative system of slavery and apartheid. Since then, the trap has been set. All the powers were seized, including the National Electoral Council. There has also been an increasing communist indoctrination, political propaganda, left immigration are belittled. For completing, the regime also weakened original institutions, regional powers, freedom of expression, and the right of protest. On top of it, the government managed to tailor an opposition system suitable to their interests. The Venezuelans are only trapped from inside and also outside. The regime has managed to control international institutions by using the oil as a geopolitical weapon. Even trapped, I'm highly concerned about the use of the revenues coming from the oil bought by the U.S. Indeed, the money is invested not only for actions against students in deciding in Venezuela, it's also used against the U.S. Evidence have been testimonies from well-known American authorities before government institutions
and providing the links of the Venezuelan government to anti-US American organizations. I have some questions. Are the leaders conscious of the presence of the Palestinian president of Venezuela today? Where are the leaders, head of state around the hemisphere who claim to support democracy? Why that attitude to democratic leaders of the world in Venezuela's case? Do the Venezuelan people have to be exposed to a genocide example of happening with the students to see some leaders of the world finally taking important decisions about Venezuela? I hope Americans don't forget the mistakes made in Burton's Law in the Cuban's case. So, don't the leaders of the world believe that the best friends of the tyranny regimens are those who keep silence? For all the previous, I respectfully thank you for all your support in this first step in this event. We need also the help for all the people involved in Venezuela's struggle to approve sanctions to the Venezuelan government and his collaborators. Resolution and legislation law promoted by all the senators and the U.S. President. Finally, please, I beg, don't forget all the Venezuelans that are arrived to the United States and have suffered during 15 years, and now they're suffering here because they don't know how to get a visa. Please, take and think about helping also the Venezuelans that are arriving and have leave from Venezuela and a TPS ID. I really appreciate this. You can think about that. The TPS also for the Venezuelan citizens here. Thank you very much. Thank you so much. I'll be happy to get a copy of what you said. Please try to limit yourself to just a minute and a half, si se puede. Pueden limitarse a un minuto y medio. Tratar de ser lo más cortos posibles. Gracias. Hola. Buenos días. Mi nombre es Gabriela Alvarado, tengo 15 años de edad y vengo del interior del país. Con respecto a lo que se estaba hablando de las sanciones, es realmente inaceptable lo que se está viviendo hoy en día con la OEA. Un organismo que está completamente aislado de su objetivo, al dejar de apoyar a la gente venezolana que está hoy sufriendo. Y también quiero hablar sobre algo que es muy importante que todo el mundo sepa. Los héroes de este suceso no son ni Leopoldo López ni María Corina Machado. Son los muchachos en Venezuela que están muriendo día a día. Y que lamentablemente no pueden estar conmigo para contar. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es David Márquez. Yo soy estudiante aquí en el sur de la Florida. Primeramente quiero decir que todo lo que se ha hecho aquí es sumamente importante y que también estoy de acuerdo con las sanciones a ciertos individuos del gobierno venezolano. Pero también pienso que estamos dejando una cosa de lado que es muy importante, que viene siendo lo de la conciencia social. Michael Rowan, I'm going to say this in English, he actually said that there are a lot of chavistas still believe that there's democracy in Venezuela. Eso es una verdad. Pero nosotros tenemos, ellos todavía creen en ese modelo y bueno, nuestro trabajo es que eso cambie, porque todavía hay muchas personas que siguen en este gobierno. Nuestro trabajo es que desmontar la mentira que este gobierno ha montado durante los últimos 15 años, de hacer saber que Estados Unidos y la oposición
de cierta manera no los incluimos en nuestro plan, y eso es mentira. Nosotros tenemos que siempre tener en mente, tener presente y siempre demostrar que los pobres y los mencionados chavistas y maduristas en este caso son parte de nuestro plan y que ellos pueden tener un mucho mejor futuro al que tienen ahora y que piensan que pueden tener. Entonces, también quiero decir que no solamente hay que hablar de reconstruir los valores de la sociedad y responsabilidad social, no es nada más eso, sino que tiene que haber cierto compromiso, empezando con nosotros aquí en esta Round Table, con apoyo a las ONG y fundaciones que tienen años y años trabajando con las comunidades en Venezuela, que ahí es donde comienza el problema de la sociedad. También esas personas son los que más necesitan, y con este trabajo de responsabilidad social tiene que tener una buena estrategia de mercadeo para poder desmontar esa mentira que viene siendo trabajada desde hace 15 años. Bueno, otra vez, las sanciones y acciones contra el gobierno venezolano de aquí en Estados Unidos son sumamente importantes, pero yo les pido que por favor no se olviden. También quiero cerrar con una frase que me gusta mucho, es que yo tengo 21 años y bueno, yo pienso que primero estamos acá, todos nosotros, para trabajar y prepararnos para ese país que nosotros mismos tenemos que reconstruir cuando salga este gobierno. Yo personalmente sueño con vivir en un país, como me contaban mis abuelos, de los años 50 en Venezuela, que es una Venezuela próspera y democrática. Muchas gracias. Good afternoon. My name is Andrew Morrison. I'm a member of Red Democratic Internacional. I'm going to read something that I put together. As Congressman Diaz-Balart very well said, we need to understand who we're dealing with. And yes, of course we're dealing with a cancer, but we also need to understand why and how this cancer has been able to spread in the region. We all know that the Venezuelan and Cuban governments are committed to defending their socialist revolution, just as we are committed to defending democracy and freedom. However, their commitment is fortunately based on a lie. It is based on the belief that we don't care about the poor or those in need. It is based on the belief that we don't have values nor concern for the environment or others, and that we're nothing but fascist terrorists, lacayos del imperio, who only care about personal gain and sell our nation's resources to foreign interests without any regard or concern for the well-being of the Venezuelan people. That is a lie that we need to work on dismounting. For more than 15 years, they have convinced, indoctrinated, bought and forced an important sector of the Venezuelan population with this lie. And they have told them that the only way to grow as a nation is to destroy capitalism and all who support it. And through the complete control of the media, they have effectively spread that message and blamed us for every problem in the nation and the region. So the more you analyze the situation, the more you begin to realize that this is a marketing problem. It is a problem of dismounting this lie, the lie that divided our nation. They may hate us now for this lie, but they are still Venezuelans, and we cannot keep ignoring the fact that in order to bring real positive change for Venezuela, all Venezuelans need to be considered. We cannot keep fueling the polarization because that is exactly what the government wants. We have to take into account that bringing change in Venezuela right now will not necessarily solve our underlying issues that have to do with human values, education, morals, and social responsibility. So we cannot keep pretending for those in need, poor people in Venezuela, who are the vast majority, to feel represented by the alternative if the alternative lacks social consciousness and keeps ignoring their point of view and their situation, no matter how different it is from ours. Understanding the point of view of those who still believe in the socialist project or that have been manipulated by the government propaganda will allow us to more effectively design strategies that can bring real positive change, not only to one group of Venezuelans, but all Venezuelans and the region. I just want to talk about 5 different points that we believe need to be implemented to bring about that change. First, we need to implement a well-thought-out marketing strategy that aims to dismount the lie that has divided Venezuela by broadcasting values of freedom, democracy, and most importantly, social responsibility and commitment to helping those in need in the region. Talking about rebuilding values and social responsibility isn't enough, however. There needs to be real commitment from civil society and willingness to create and support all NGOs and foundations which have worked for years directly with the communities that need it the most and understand the problems at their core.
helping resolve social problems of Venezuelans, and working directly with communities in the region will help put in evidence the incompetence of the government and will undermine their propaganda, the propaganda that they have implemented. Remember, more than a dictatorship, this is a populist dictatorship. We also need the creation of alternative pro-democratic institutions and organizations that can effectively counteract government institutions and organize them to promote change in Venezuela by bringing forth projects on a nationwide scale without centralized leadership to avoid dismantling. We need, of course, I agree with what everyone has said here, immediate implementation of targeted sanctions, not against Venezuelan economic interests that will affect those in need, but against individual and specific government representatives, human rights violators, and corrupt business partners and accomplices who are taking advantage of the situation and undermining efforts to reinstate democracy in Venezuela. Impunity cannot be accepted. Just 1 second, please. We also need, other than the implementation of targeted sanctions, we need to publicly denounce all these cases of corruption, abuse of power, human rights violations, ties to terrorist organizations, and drug cartels by members of the Venezuelan government. We need to show proof to the people of Venezuela and place them on Interpol or the necessary law enforcement institution, and if possible, engage in their immediate detention. Against crimes, again, crimes against humanity, drug trafficking, and terrorist impunity cannot remain unpunished, ignored, and much less accepted. And last, I think we need to obviously start listening to the demands of the Venezuelan student movement, who are at this time the group that represents the best interests of the Venezuelan people, and are the students, of course, the future of our nation. So it would be logical to hear what they have to say and support their goals. I just want to close by saying that, of course, we need to stop this dictatorship, this cancer, but in order to do so, we need to take into consideration those who have been lied to and manipulated into thinking that we don't care about them, because they are also Venezuelans. And we can only do that by engaging on the development of social development initiatives that dismount that lie, focused on rebuilding values and on resolving the core problems that the government has chosen not to resolve and blame us for causing them. Thank you. Good morning. Good afternoon. I'll take 2 minutes. My name is Andres Albuquerque. I'm Director of Civic Awareness. I'm a political analyst and a small, very tiny, small entrepreneur in the travel industry. I think as we leave this meeting here, we should hit the phone as of 1400 hours a day, Eastern Time, and start calling all of American friends, whomever we know in this country, politicians, our representatives, our senators. And I would suggest one of the many talking points that we can convince them with. I have it in writing to save time. 50 years ago, my native island nation was in turmoil. Instead of skillfully negotiating a way out of the crisis, the Republican administration of Eisenhower practically overthrew Batista and catapulted an alleged Robin Hood to power. The rest is history. That myopic approach caused most of the current havoc in the Western Hemisphere. Now, the other party, the Democrats, bipartisan declaration notwithstanding, seem to have chosen the same wrong route. I will end by paraphrasing Dr. Rice's statement, Condoleezza Rice, in a different context. For decades, we have sacrificed freedom in order to have stability, only to end up having neither. As one of my fellow guests stated previously, it is us against them. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Verdecio, soy abogado venezolano especialista en Derecho Administrativo. Tengo la oportunidad de tener una experiencia previa con todo lo que está pasando en Venezuela. Mi papá es cubano, estuvo en la Marina, luchó por la revolución, huir de todo ese proceso. Mi mamá es de origen italiano, siciliano, y vivió experiencias muy duras en su adolescencia, producto de la guerra y del fascismo de Mussolini. Tanto habla el gobierno de Maduro. Yo soy representante, parte de los representantes de la comunidad de Palm Beach,
que estamos organizados y tratando siempre de aportar algo positivo para nuestro país. Creo que es importante identificar en qué punto estamos y a dónde vamos. Para ganar una guerra hay que hacerlo batalla a batalla. Mi opinión en este momento es que la guerra que tenemos, número uno, es facilitar el apoyo a los estudiantes que están en Venezuela, suministrándoles todo lo que ellos puedan necesitar, equipos de producción, de protección, suministro de primeros auxilios, barras de proteína, que se está haciendo a través de una organización aquí en Miami. Adicionalmente, el punto en que estamos es con las sanciones. Por supuesto que estamos de acuerdo con las sanciones y es una manera de golpear el régimen madurista. ¿Qué debemos hacer? Organizarnos, hacer actividades dirigidas a que se hagan efecto en cada estado de todos los Estados Unidos de manera conjunta. Así que vamos a ponernos de acuerdo, vamos a identificar qué queremos para seguir adelante y ganar la batalla a batalla y finalmente lograr la victoria de la guerra. Buenas tardes. Como es tan poco el tiempo y tanto lo que quisiera decir, lo voy a decir en español, porque si lo decimos en inglés, voy a decir la mitad. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Definitivamente la apoyo totalmente. Mi nombre es Horacio Medina. Yo soy, primero que nada, padre de dos jóvenes venezolanos que están hoy en día en Venezuela. Y eso dice mucho de mi estado de ánimo. Además de esto, desde hace 2 semanas, soy secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami. Y quiero hacer una aclaratoria pertinente que ya hizo Alfredo hace algún rato. No representa mi opinión, la opinión de la Mesa de la Unidad Democrática, puesto que el punto no ha sido discutido todavía. Pero la posición que voy a exponer acá es exactamente la misma que voy a mantener dentro de la organización. Por supuesto, respondiendo a la pregunta, yo estoy absolutamente de acuerdo con las sanciones selectivas a funcionarios del régimen forajido que hay en Venezuela en este momento, que están vinculados con el narcotráfico, la corrupción y la violación de los derechos humanos, sin ninguna duda. Pero creo que esta presión, estas sanciones y la estrategia deben volver un poco más, debemos ir un poco más allá. Creo que es imprescindible entender que si nosotros sabemos todo esto que hoy ha sido expuesto acá, es absurdo que los gobiernos democráticos del mundo no lo sepan. Y mantienen un doble discurso. Gobiernos democráticos que hablan bajo el cliché de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia. Venezuela está invadida desde hace muchos años. Esta presencia que existe en Venezuela, de la cual fui testigo desde hace 12 años, cuando además, y recuerdo claramente el 9 de abril dijimos, en Venezuela no hay una democracia. 9 de abril del año 2002, existe un régimen autoritario, militarista, con una profunda convicción totalitaria del poder. Y lo único que ha sucedido en el tiempo es que eso se ha agudizado. Creo que todos sabemos que las fuerzas de ocupación del castrismo, que no de los cubanos, y creo que esa es una acepción importante, los radicalistas musulmanes de Irán, muchísimos, de los cuales tengo plena convicción, porque lo vi, de chinos, como bien dijo la señora, y digan algo, 40.000 millones de deuda con China no le vale a China un puesto en PDVSA. Yo creo que ustedes deberían, o todos deberíamos analizar eso. Rusia, Hezbollah, grupos terroristas tipo FARC, tipo ETA, y etcétera, etcétera, que están en Venezuela y no llegaron ayer, hace más de 12 años que yo soy testigo. Puede ser que haya muchos otros que yo no conozco, pero esos están. Creo que tendrían que llevarnos a que estas estrategias deberíamos presionar de una manera mucho más fuerte a esos gobiernos democráticos que, dicho sea de paso, son los que componen a la OEA. La OEA no es Insulsa, la OEA son los gobiernos democráticos que permiten que Insulsa haga eso. Y la presión debe ir allí. Le hará falta, como bien lo dijo alguien hace un rato, una buena dosis de la doctrina Betancourt.
Y yo creo que de esas presiones también podemos ejercerla en ese sentido. Creo que además tenemos que dejar claramente establecido que nosotros no estamos propiciando un golpe de Estado en Venezuela. El golpe de Estado en Venezuela sucedió hace muchísimo tiempo. Nosotros lo que estamos luchando es por la restitución del hilo constitucional y la democracia en Venezuela. Y creo que le pediría a los Estados Unidos, más allá de las sanciones, que por favor se sienten a diseñar una política para América Latina. Una política para América Latina. El recuerdo distante que yo tengo de 50 años de una iniciativa que se llamó Alianza para el Progreso. No recuerdo haber escuchado nunca más una política diseñada para América Latina. Lo que está sucediendo hoy en toda la América, que se inició en Venezuela con el apoyo del castrismo, no tiene explicación política posible para mí. Recuerdo claramente un embajador en el año 2002 de los Estados Unidos en Venezuela, que ante la exposición que le hicimos, nos dijo claramente: no juzguemos a Chávez por lo que dice, juzguémoslo por los hechos. 12 años de hechos no son suficientes, me pregunto. Entonces creo que diseñar una política para América Latina tiene que ser algo importante. En Venezuela hay un régimen forajido que está convirtiendo a Venezuela en un estado fallido y que debe ser mucho más asimilado a una banda de delincuentes, de malandros, de crimen organizado. Y esa es la realidad. Así que Luis, en particular, porque es a quien más conozco, no solo que apoyo, sino que tienes que incluirme en la lista de la gente que está trabajando para esas sanciones, esa presión y esa estrategia. Gracias. Mi nombre es Paula Terreira, conozco a muchos aquí, muchos compañeros. Yo soy de la Alianza 27. Yo le quiero enviar un mensaje a Nicolás Maduro, y es que sí va a recibir sanción. Yo esta mañana cuando venía para acá, el Señor me dio esta palabra que se la quiero decir. Renuncia Nicolás, porque el Señor dice así dice Jehová de los ejércitos: mi instrucción la aborreces, mis palabras la desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas, para lo malo das rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño, tienes por costumbre hablar contra tu prójimo, y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y has guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos. No habrá nadie que los salve. Salmo 50, 17 al 22. Cae, Nicolás Maduro va a caer, y Venezuela la declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Hola, muy buenas tardes. Yo también lo voy a hacer en español para ahorrar el tiempo también. Por un lado, aquellas personas que están preocupadas por un TPS o un Stop Deportation para los venezolanos, les queremos decir que en nombre de USA Refugees and Immigrants ya hemos recibido una resolución del condado de Miami-Dade que nos está apoyando nuestra petición a Homeland Security y al señor presidente para que ejerzan su poder ejecutivo y paren las deportaciones de los venezolanos y a aquellas personas que están indocumentadas pues le den una protección temporal. Por otro lado, está incluida también las sanciones. Claro, la ley de sanciones está incluida también. Gracias. Y esa es parte de la campaña que nosotros estamos haciendo. La siguiente campaña es internacional. Hemos sido invitados a la Asamblea General de la OEA y vamos a ir a Paraguay a finales de este mes y a principios del mes que viene. Y queremos poner nuestra organización a su orden para cualquier petición que quieran hacer a los países y deberíamos hacer un documento, solicito que hagamos un documento de esta asamblea, la creo, de organizaciones de la sociedad civil representativas de Venezuela y hagamos ese documento y lo lleve con muchísimo gusto, lo voy a llevar a plantear en la Organización de Estados Americanos. Pero creo que las sanciones que estamos solicitando a Estados Unidos también las debemos solicitar a otros países del mundo. Y también voy a aprovechar ese lugar. También quiero que me incluyan como USA Refugees and Immigrants para trabajar conjuntamente en esta campaña. Y hemos también, a nombre, como soy delegada también del Foro Penal Venezolano,
hemos recibido, no solamente en Foro Penal, sino a través de nuestros representantes en Venezuela, hemos recibido gente de Cuba, Colombia, Rusia, que desean también unirse a nosotros en la batalla allá, no acá. Y quieren alzar sus voces. No les extrañe que dentro de poco tiempo vean médicos cubanos alzándose en las calles con los estudiantes, y no les extrañe ver también personas en el ramo de la educación alzándose contra el régimen en estos días. Bueno, nada, muchísimas gracias y muchas gracias por su invitación. Gerardo Martínez Solanas los saluda cordialmente a todos, en particular a la mesa que también ha dirigido este evento con tanto éxito. Como antiguo funcionario de las Naciones Unidas soy consciente de la necesidad de la concertación internacional en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Como secretario de prensa del Foro de Promoción Democrática Continental, seguiré colaborando entusiásticamente con este esfuerzo. Como tesorero de la Iniciativa Cultural Peruana de Democracia Participativa, en su página de la web, que es democraciaparticipativa.net, ofrezco toda la publicidad que esté a nuestro alcance para estos proyectos. Aunque me complace y me alienta la reacción prácticamente unánime del Congreso de los Estados Unidos ante la barbarie que estamos presenciando en Venezuela, debemos tener muy presente que las sanciones económicas por sí solas no funcionan. Solo tienen valor como un primer paso, si acaso, como una clarinada de advertencia a los dictadores antes de tomar otras medidas de seguimiento más eficaces, más efectivas. Es muy importante una acción que trascienda la gestión legislativa, es decir, una acción ejecutiva a nivel de cancillerías para lograr un respaldo de otros gobiernos a nivel continental. Una gestión importante sería, por ejemplo, la de hacer campaña para el reemplazo que pronto vendrá del secretario general insulsa de la OEA por otra personalidad mucho más democrática. Una coordinación también, además, con otros como parlamentarios latinoamericanos, por ejemplo, una estrecha colaboración con el Grupo Parlamentario Latinoamericano por la Democracia que preside la diputada argentina que nos dirigió la palabra al principio. Y como dije al principio, estas sanciones económicas selectivas aprobadas por el Congreso de Estados Unidos solo tendrán efecto si la dictadura entiende, y se lo hacemos saber bien claro, que es solo un primer paso hacia medidas más efectivas, más eficaces. Lo más importante será el apoyo resuelto, el apoyo de todo tipo que brindemos a las fuerzas democráticas. Tenemos que concentrarnos en los medios y en la forma de brindarles a esas fuerzas democráticas el apoyo que se merecen. Good afternoon. My name is Cassandra Aguirre, and I am the co-founder of SOS Venezuela campaign movement. We at SOS hear the voices of our followers every single day. We see them comment on articles or any analysis that we have, and we listen to their suggestions, and it was a true honor to hear all of your opinions, very strong political opinions, and ideas to move forward in Venezuela. Right now, I consider that strategy campaign is a very good initiative to start. It's a very good first step. We still need a lot of work for that. In the plan, I do believe that the separation of powers is one of the first steps that need to be taken in Venezuela. Along with, that was not included in there, is justice for the recent events of the last 3 months. For the human rights violations, whether it be a third-party envoy or a third-party truth commission, third-party, not state-formed, third-party truth commission or envoy of the Special Rapporteur on Torture to Venezuela. I think it is the first step
really healing and uniting Venezuela. A strategy like that, along with a campaign of unification, that we need to understand that all the issues that Venezuelans are facing are not the left, are not the right. It is an issue of all Venezuelans, that we need to really unite for a campaign or a strategy like this to be really functional. Thank you. Gonzalo Guerrevere, estoy vistiendo varios sombreros hoy como director del Foro de Información Democrática Continental, como director de la Mesa de la Unidad Venezolana y como militante del Partido Primero Justicia Venezolano. Y quería transmitir un mensaje y tomar ventaja de la traducción simultánea para que llegue al angloparlante. El mensaje es que las leyes deben ser aplicadas por igual para todos y en forma oportuna y a tiempo. Las leyes internacionales son necesarias de aplicar o de respaldar al pueblo venezolano que lucha dejando su vida de por medio, dejando su salud de por medio, lucha por el rescate de las leyes en Venezuela, el rescate de la Constitución y el imperio de las leyes en Venezuela. Es necesario que las naciones del mundo entiendan y respalden al pueblo venezolano en esta lucha, y es necesario que cuando el cambio se produzca, que es más pronto que tarde, cuando el cambio se produzca, las leyes internacionales también se apliquen para respaldar al pueblo venezolano en el rescate del imperio de la Constitución y las leyes en Venezuela. Gracias a todos, somos un país democrático, somos un pueblo que cree en la libertad y la productividad de cada uno, que cree en los individuos y que cree en que todos podemos vivir mejor y juntos. Gracias a todos y contamos con el apoyo de la Constitución y las leyes que se apliquen por igual para todos. Again, my name is Nancy Lingus, and as the director of the Lingus Hemispheric Security Project, I want to thank all of you for being here today and to tell you really how much I admire your ideas, your involvement, your passion, and I'm very hopeful that many of you, along with us, can get together and keep our ideas together and go forward. I think it is not easy for you seeing what's happening in Venezuela, seeing a country that was previously, prior to Chavez, a democratic country, lose that freedom and that liberty. And I can only say to you that there are many people in this country who don't appreciate the freedom and the liberty that we have here. And I really, as myself, I really thank God every day that I was born in a free and democratic country. And so I know for all of you, it must be very painful to see what's happening in Venezuela today. So I hope we can help in efforts in going forward to try to bring Venezuela into a more democratic and prosperous place. And I know that Michael Rowan has established a website, which I know he'll talk about as a way of all of us communicating together. But again, I thank you for being here, and I'm most appreciative of your efforts. Thank you very much. Okay. Let me just clear up just a couple of little details here. In order to continue this communication, which I think was terrific today, I really enjoyed it. I want to give you a round of applause for taking part in this roundtable. Thanks. Thank you.
And there are a lot of ideas here. A lot went back and forth. We have this recorded. We, are ready. We're ready and prepared to do a couple of things. One is, I would like you, if you would, to give me the questionnaire that we had there with your name on it or off it. Doesn't matter that much to me. But I want the questionnaires back and just to analyze what people think about that, and I'll write up a report on it. I want the action plan, so I've got everybody's name and address and the organizations and so on, and so we can continue and create a database, which we have already started doing to move forward. And I heard a lot of people talk about papers that they were reading from because they had prepared a statement, even if it's just handwritten. Give them to me. Let me have those for my report, and I'll give that back to you, and so you can see they'll become part of the composite report. As Nancy said, I have created a domain, or created, purchased the domain www.pressuresanctionsandstrategy.org.net.info and .com. I bought all 4 of them, and what I would like to do. They can read it in the folder, right? Yes, yeah, it's in your folder. If you would like me to, I'll take all of the video and presentation and all of the reports here, put them on that website, and connect them to you. Do I have your assent in doing that? Thank you. That sounds like a yes. Oh, okay, and so that will allow us to collaborate in the internet the way we met here face to face, and actually we can get a lot more people involved, and we can have a blog in which we can actually go through strategy, which if we all look at every day, maybe we can help collaborate and cooperate on a strategy that works. Thanks very much. Can I speak from here? Just one thing, I just have some reactions to what you said. Of course, I'm not going to react to everything, but just a few points to clarify. The sanctions actually contain an element of TPS, in other words, special treatment for people who should be defined as political asylees. There is an element of political asylum in this legislation that Mario Diaz-Balart is co-sponsoring. Secondly, I want to say something that Carlos Alberto Montaner said before he left, and something that a couple of you said. The purpose here is to unite the opposition. I think to look for points of differences or just to fight over little things doesn't make any sense. Secondly, Venezuela is in a position, I would say, that is much better than the precarious position in which the Polish opposition and the Hungarian opposition were when they negotiated the transitions and they signed all these transition agreements. Because during that time, the opposition didn't even have legal recognition. And in some cases, such as Hungary, they negotiated, and Poland, they negotiated just to allow 35% of the parliament to be allowed to go for free elections, while 65% remain in the hands of the government. In Venezuela, the situation is much better insofar as, the opposition is legal and there are elections. So at this point, and I agree with Horacio Medina, who I believe he left, the fight should be for the restoration of constitutionality, for the restoration of the laws. And that gives us a tremendous advantage in the international arena where we can apply pressure. We are not asking, like in Syria, let's say, let's get rid of the tyrant Assad. Of course, indirectly we do. Here we are asking that the laws be respected because this government is not respecting any of the laws. And yes, it is a totalitarian state. It's not a democracy. To remove that idea that Venezuela is a democracy, but because it is not, it aspires to be totalitarian. So that's my point, and I will
I think as I summarize this conference, it will be available in the website, and you can provide your own feedback, and from here we will take it. So, Frank, thank you so much. Thank you, Luis. Am I supposed to hold this? Well, we've reached the end. I want to just leave you with a thought that my old boss, Ronald Reagan, said back in, I think the first time, 1961. He came back to it time again. And it's I think, an inspiring passage, not only for his time, but for ours. And not only for Venezuela, but for our own country. He said, every generation faces an existential threat to freedom. We don't pass it on to our children through the bloodstream. It has to be fought for. It has to be protected. And it has to be passed on to them to do the same. And then he went on to add, or we will spend our sunset years telling our children and our children's children what it was like to live in a United States that was free. Indeed, I'd think of it as a free world that was free. Venezuela is, in some senses, the canary in the proverbial mine shaft for freedom more broadly. We're witnessing this generation struggling with an existential threat to it there, and I believe that it is a threat to all of us throughout this hemisphere and throughout the wider free world. So with that spirit, I think we come together, Americans, Venezuelans, Cubans, and others, seeking to preserve freedom and to pass it on to that next generation to do the same, so that we don't tell them what it was like when we had it, which is something that the people of Venezuela are confronting very directly right now. They need our help, clearly. Those of you from there have described in your ways how you think best to do that. We will do our best with Michael's help and Luis's and Nancy's to try to distill some common ground out of this and make it available to you all as a point of departure for the next phase of this struggle, this existential fight for freedom. We look forward to joining forces with you. I want to thank again all of the sponsors, the enablers of this meeting, the speakers and moderators, and to all of you who have made it such a rich and interactive experience and conversation and learning opportunity, particularly for me. With that, we'll close, and thank you again. Keep in touch. Thank you very much.